Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos escuchen. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a la emisión de Morada Noticias de este viernes 28 de mayo de 2021. Hace un mes estamos en paro nacional y este noticiero parchado, punquero y pirata de Medellín les ha contado las diferentes caras que ha tenido el paro y que han mostrado las manifestaciones. Y tranquilas y tranquilos porque seguiremos en ese plan. Yo soy Ana Cristina Marino y le doy la bienvenida a mi queridísima colocutora, la editora de Ciudad Joelis Ávila. Hola Joe, ¿cómo estás? Hola, hola, mi queridísima Ana Cris. Hola, editoras y editores de Ciudad y hola, oyentes, ¿qué tal todo? Por fin es viernes y hoy día en el que cumplimos un mes de paro nacional en el país, les cuento que en Poder nuestra voluntaria Mariana Giraldo nos hablará sobre las personas desaparecidas. Todo dentro de la conmemoración de la Semana del Detenido Desaparecido. En Habitar, ¿sabían que existe el puesto de monitoreo unificado popular? Si no, calma, calma, que nuestra reportera Yurani Alzate les cuenta. Cris, ¿qué más tenemos para hoy? Joe, después de un pequeño descanso para recargar energías y estar a tope, a nuestra sección de opinión constante en código abierto vuelve @catabús en Instagram con su columna sobre videojuegos. Y en Placer hablamos del colectivo Urban Lab de Medellín, un laboratorio intercultural e interdisciplinario de la Comuna 4, en la voz de Daniela Gómez. Esto es Morada Noticias y aunque esta semana la terminaba Karen, hoy su otra mitad es quien se toma los micrófonos de la sección. Nela, hola, contanos qué hay en la cartelera de hoy. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Hola moradores, ¿bien o no? Les llegó el fin de semana sin pico y cédula, pero recuerden que el toque de queda va de 12 de la noche a 5 de la mañana. Les recuerdo esto para que no les metan una multa bien dura. Empecemos con información que tiene que ver con el paro nacional. Resulta que el Proceso Social de Garantías, la ONG que está a pilas de los abusos en contra de los derechos humanos, dijo que en Medellín hay al menos 60 casos de personas desaparecidas, gente que los zombos cogieron en medio de las protestas, la llevaron a algún lugar de Medellín y aún no aparecen. A esta cifra se suman 16 amenazas en contra de manifestantes y por lo menos 20 disparos con armas de fuego contra las protestas. Queridísimo Daniel Quintero, ¿será que ya vas a decir que sí hay desaparecidos y no perdidos? Hey, además, les cuento que en Colombia, entre el 1 de enero y el 31 de marzo del 2021, hubo 175 ataques contra líderes sociales, como amenazas, homicidios, desplazamientos forzados, extorsiones, atentados, entre otros. Moradores, las zonas donde más denuncias hubo fueron Magdalena, Cesar, Sucre, Caquetá, Bolívar y Chocó, seguido de Antioquia, Cauca, Putumayo, Santander, Caldas, Nariño, Córdoba, Norte de Santander, Casanare, Cundinamarca, La Guajira, Tolima, Huila, Boyacá, Meta, Guaviare, Risaralda, Atlántico y Arauca. Y aunque según la Defensoría del Pueblo hubo menos que en 2020, de todas formas son personas que constantemente trabajan por el bienestar de sus pueblos. Son personas que hacen las preguntas que incomodan y que no comen cuento. Y eso es lo que más jode a los poderosos. Y para cerrar, peladas, les recordamos que hasta el 11 de junio está abierta la convocatoria para el concurso Mujeres Jóvenes Talento, en el que se destacarán mujeres que promuevan saberes y experiencias a las comunidades. En 8 categorías: Junior, para jóvenes entre 14 y 17 años, liderazgo social, político y comunitario, draft, deporte, recreación y actividad física, artes, ciencias exactas y ciencias sociales, ciencia, tecnología e innovación, emprendimiento y medio ambiente y sostenibilidad. Todas las dudas las contestan al correo reconocimientomujeres@gmail.com. ¡Qué buen servicio! Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora, con sus 60 minutos.
El jueves 27 de mayo de 2021 no se presentaron homicidios en Medellín, pero en lo que va del año ya son 165 vidas arrebatadas por la violencia homicida de Medellín. 165 ciudades posibles que no conoceremos, por todas ellas. Por Miguel, nuestro editor de Ciudad asesinado en 2020, dedicamos un minuto de vida porque nada justifica el homicidio. Nos declaramos inconformes con el resultado del mundo. Revelamos la codicia de esta ciudad, sus atajos y sus formas de sacar ventaja. 327 personas desaparecidas en el marco del paro nacional. Pero la cifra de desaparecidos en Colombia es mucho más alta. Mari, hola, cuéntanos. Hola peladas, hoy no hay saludo con energía. Hoy es un día en que hacer periodismo es difícil porque el delito de la desaparición es algo que nos toca a todas y todos, sin importar condición social o económica. Y saber que en este momento, por ejemplo, hay gente desaparecida en medio del paro nacional es doloroso e indignante. Según las organizaciones de la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada, MTDF, de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y los capítulos regionales del Movice, desde el 28 de abril hasta hoy, viernes 28 de mayo, van 327 personas desaparecidas. 327 personas desaparecidas en el marco del paro nacional. Hágame el hijueputa favor, salir a marchar y no regresar. Eso me pudo pasar a mí, a ti, a tu hermana, a tu hermano, a tus parceras o parceros. Hoy hablamos de este tema porque entre el 26 y el 31 de mayo se conmemora la Semana del Detenido Desaparecido, que son víctimas de secuestros, usualmente conducidas a centros clandestinos de detención y tortura, y después al crimen de desaparición forzada. En el conflicto armado colombiano, la desaparición forzada es una práctica recurrente y dolorosa para miles de familias y comunidades. Además, la cometen todos los actores que participan de las hostilidades, legales e ilegales. Se relaciona con prácticas como el reclutamiento forzado, secuestro, ejecuciones extrajudiciales, las amenazas, los homicidios, entre otras. Escuchemos a Camila Andrea Galindo, investigadora del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional y Humanitario de Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, que nos explica los elementos de la desaparición forzada. La desaparición forzada tiene, digamos, tres elementos. El primero consta de una privación de la libertad de la persona. Esta privación de la libertad, ahí estaría ya el segundo elemento, puede ser por agentes estatales o agentes privados que tengan aquiescencia por parte del Estado o autorización. Y en tercer elemento es que luego de que se da esta privación de libertad, que ya puede ser por una detención, por una captura, tanto legal como ilegal, se da una negativa de brindar información sobre la ubicación o paradero de la persona. Esos son los tres elementos que configuran una desaparición forzada. Dentro de la legislación penal colombiana se amplió un poco este tipo penal y ya no solo se refiere a los agentes estatales o privados con aquiescencia estatal, sino pues también a otros grupos armados al margen de la ley. Para nosotros no es muy correcta esta definición, incluso el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas también ha hecho esa observación al Estado colombiano, porque para nosotros de cierta forma es un método para difuminar la responsabilidad de los agentes estatales en este crimen. Ojalá Daniel Quintero escuche esta nota para que deje de decir que en Medellín no hay personas desaparecidas, sino personas perdidas. Panitas,
Estos 327 casos de personas desaparecidas en medio del paro nacional compromete a los integrantes de la Policía Nacional y al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), según la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada, que también indican que la Tomba actúa con total impunidad ante la falta de investigación y de control de la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio Público. Mejor dicho, entre tombos no se pisan las mangueras. La fuerza pública, valiéndose de la figura de traslados por protección establecida en el Código de Policía, realiza cientos de detenciones arbitrarias que no son registradas ni informadas a la opinión pública ni a ningún órgano de control, lo que favorece el aumento de las desapariciones forzadas como una práctica para reprimir la protesta social y generar terror. Escuchemos de nuevo a Camila. No, realmente no hay una voluntad desde el Estado, o sea, tanto a nivel nacional como departamental y municipal, de aceptar lo que conlleva consigo hablar de desaparición forzada. Y es porque esa desaparición forzada lleva implícita su carga de la responsabilidad del Estado. Y a eso le temen. Entonces, por eso no se atreven a decir personas desaparecidas, ni siquiera personas desaparecidas, ¿no? Porque lo que peleamos nosotros son personas desaparecidas forzadamente o víctimas de desaparición forzada. Porque lo que nos damos cuenta es que las personas que están apareciendo efectivamente fueron víctimas de desaparición forzada, al menos transitoria, porque la desaparición forzada, digamos que también en el imaginario la gente cree que es que tienen que pasar años, décadas, encontrar a las personas asesinadas para que se configure el delito, y esto no es así. O sea, si yo me doy cuenta que se están llevando a una persona, un policía, un agente del ESMAD, y cuando voy a preguntar a dónde se lo llevan o dónde está, me niegan esa información, es una desaparición forzada, porque le están privando de su libertad y no están informando sobre su paradero. Amis, si bien hoy hablamos de 327 víctimas de desaparición forzada en el marco del paro nacional, no podemos dejar atrás las más de 82.000 personas víctimas de este crimen en la historia del país. Moradoras y moradores nos preguntamos, ¿dónde están las 82.998 personas desaparecidas forzadamente en Colombia? ¿Quiénes impiden que se conozca el paradero de nuestros seres amados? ¿Por qué celosos se las llevaron? Colombia es uno de los países con el mayor número de crímenes de desaparición forzada, llegando a sobrepasar en decenas de miles a los desaparecidos y desaparecidas del Cono Sur. Pillen. Cuando el militar Rafael Videla se tomó Argentina entre 1976 y 1983, en su dictadura hubo aproximadamente 30.000 desaparecidos, jóvenes, sindicalistas, gente del común a quienes encerraron en centros clandestinos de detención, a quienes torturaron y mataron. En Chile, cuando se dio la dictadura de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990, y en la que se prohibieron derechos y libertades, acompañada de una represión y la hijueputa, hubo aproximadamente 3.000 desaparecidos. 3.000. Y en Colombia hablamos de más de 80.000. Ya sabemos las cifras y tenemos la certeza de que son muchas más las víctimas, pero lo que aún no sabemos es ¿por qué? ¿Quiénes lo ordenaron? ¿Qué querían? Escuchemos el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado, Movice. Es muy difícil, inclusive ahora en estos contextos de paro, que la gente hable de desaparición forzada. Hablamos de desapariciones, incluso las instituciones ahora hablan de personas que no tienen ubicación, que no se han encontrado su paradero, pero para que alguien hable de desaparición forzada es muy difícil. Entonces, en primer lugar, ha sido visibilizar este crimen, que es un crimen que ha sucedido en nuestro país desde los 70, incluso a veces se documentan casos antes, pero digamos que hay un consenso entre la segunda mitad de la década de los años 70 que inicia también este crimen con sus objetivos también políticos y de amedrentamiento, también contra un sector de la población que entra en esas definiciones de la doctrina del enemigo interno, y que es un sector que normalmente expresa alguna inconformidad con el régimen político, y por eso también se vuelve de cierta forma como un objetivo de estas fuerzas militares. Moradoras y moradores. En el país, la práctica de la desaparición forzada de personas es constante y los agentes estatales la utilizan como medio de represión, dice Camila. Por eso, la Mesa Departamental sobre Desaparición Forzada de Antioquia, MDDF, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado, Capítulo Antioquia, Movice, y la Corporación Jurídica Libertad, CJL, denuncian y rechazan la persistencia de las desapariciones forzadas en todo el país, las cuales se producen en medio de la total impunidad y negligencia por parte del Estado colombiano.
indican que es lamentable que esta semana de conmemoración de la memoria de las víctimas de desaparición forzada se deba realizar en medio de la brutal represión contra los sectores sociales que hoy se movilizan, desconociendo todo respeto por el Estado de Derecho y los derechos humanos. Esta es de nuevo Camila. Nosotros el 6 de mayo, ante Fiscalía y Defensoría, solicitamos la activación del mecanismo de búsqueda urgente de 371 personas que para ese momento teníamos reportadas como desaparecidas. A la semana nos informó la Fiscalía de 153 solicitudes que no iba a llevar a cabo porque supuestamente no había información suficiente y según la ley en donde se dispone el mecanismo de búsqueda urgente, no es esta una excusa para no activar el mecanismo porque son las instituciones que ya sabemos que tienen el andamiaje institucional, el presupuesto y las facultades quienes pueden realizar las investigaciones para recaudar más información y llevar a cabo la búsqueda de las personas. Entonces realmente nos damos cuenta que pasan los años y seguimos sin tener una voluntad desde el Estado para buscar a las personas desaparecidas. ¿Dónde están nuestros desaparecidos? Recuerden que no son solo cifras, son personas con parceros, parceras, familia que las y los esperan en casa. Me despido, pero no sin antes contarles que las organizaciones defensoras de derechos humanos rechazan que el presidente de la República dé vía libre para militarizar el país y cometer toda clase de agresiones contra los manifestantes, propiciando que la fuerza pública sea responsable de asesinatos, torturas y desapariciones forzadas de jóvenes en todo el país. Por esa razón, exigen al gobierno nacional parar la represión contra las y los manifestantes y se garantice no solo el derecho a la protesta, sino también el derecho a la vida, a la libertad y la integridad personal. Además, es urgente que la Fiscalía General de la Nación investigue todas las denuncias presentadas y que la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo cumplan con su obligación constitucional de velar por los derechos y garantías de toda la población. Morada Noticias es una producción del colectivo Morada, Casa de las Estrategias, Latina Estéreo y Universo Centro. Este proyecto es parcialmente financiado por la Inter-American Foundation, pero podemos crecer más. Envía tus historias al WhatsApp 350-666-8436. Comparte nuestro contenido o escríbenos a noticias@morada.co si te gustaría sumarte a nuestros patrocinadores. Habitamos la ciudad en movimiento, a las otras personas, a la propia vida, porque solo se puede amar lo que se habita. Si la gente de bien tiene su puesto de mando unificado para dar órdenes y mandar a la fuerza pública a las manifestaciones, el pueblo tiene su puesto de monitoreo unificado popular. Yura, hola. Hola, un saludo especial para todas las personas que se parchan a escuchar este noti tan bacano. Peladas y pelados, qué berraquera la juntanza de la gente. ¿Por qué? En Medellín, las organizaciones sociales defensoras de derechos humanos crearon el puesto de monitoreo unificado popular, PMUP, para defender a las y los manifestantes y a su vez para denunciar todos los casos de abuso policial durante estas protestas. Sí, amis, si los poderosos tienen el puesto de mando unificado, PMU, por donde vigilan y hasta dan la orden de cerrar el metro o que caiga la tomba a tal o tal parte, la ciudadanía de a pie tiene el PMUP para denunciar los atropellos, para que nos apoyen, porque no estamos solos. La iniciativa surgió en el proceso social de garantías, PSG, para la labor de las y los defensores de derechos humanos en Antioquia. Organizaciones sociales adscritas a este espacio asumieron comisiones de verificación propias, tanto en terreno como desde los lugares donde se adelanta la recopilación de las denuncias. Si bien no tienen acceso a las cámaras del Valle de Aburrá, la misma ciudadanía se convierte en la lupa de lo que ocurre en las manifestaciones del paro nacional. Escuchemos a Camila Londoño Román, activista y voluntaria del PSG. El PMU popular es un puesto de monitoreo unificado popular y este es un espacio creado para velar, para recoger, para sistematizar y hacer seguimiento de todas esas agresiones y denuncias que llegan desde la calle, ¿cierto? Estamos en una movilización social y todo el tiempo digamos que estamos recibiendo un montón de información justamente relacionada con agresiones en la gran mayoría de los casos que hace la fuerza pública a los ciudadanos. Nosotros obviamente lo que hacemos es solamente como todo el tiempo un seguimiento y nosotros no tenemos ni queremos por supuesto dar órdenes de nada,
Entonces lo que hacemos es justamente velar por los derechos humanos, contrario a lo que hace el PMU institucional, que sí pues hace mandatos y órdenes en el marco de la protesta. Este espacio hace seguimiento diariamente a la protesta social que se desarrolla desde el pasado 28 de abril y cada día se suman más personas con sus fotografías y videos para hacer veeduría ciudadana. Su ruta es clara: defender los derechos humanos, y el trabajo conjunto con los asistentes a las marchas les permite recopilar, sistematizar e incluso dialogar con la fuerza pública para adelantar las liberaciones tras capturas que resultan injustificadas. Hacemos todo un proceso de sistematización y hay otra instancia que compone el PMUP, que son las comisiones de verificación. Justamente estas personas que pertenecen a las organizaciones sociales articuladas del proceso social de garantías, que salen a la calle a acompañar toda la protesta social. Entonces ellos están en prácticamente toda la marcha, acompañando, haciendo verificación, velando por los derechos humanos, garantizando los derechos de las personas en el marco de las marchas, ¿cierto? Entonces eso también se organiza desde un día antes, ve quiénes pueden salir mañana. Y lo tercero, pues que es como todo el entramado del PMUP, es que, pues claro, nosotros sistematizamos y salen cifras y de todo, pero más allá de esas cifras, ¿qué hay que hacer con eso, cierto? El dilema y el gran debate que hablamos cuando nos dan cifras, pero ¿qué son esas cifras? Y ¿qué vamos a hacer con estas cifras? Entonces lo que se suele hacerse en ese proceso, ya después de haber sistematizado, después de haber consolidado la información, se ofrece un acompañamiento jurídico por abogados que hacen parte también del proceso social de garantías y se llama a los agredidos. Entonces, ve, fulanito, tenemos que fuiste agredido en la marcha de tal día, queremos acompañarte en el proceso si quieres. El PMUP documenta una tras otra las denuncias consignadas por la ciudadanía y por el equipo delegado para hacer presencia en las marchas, porque AMIS se divide en el camello. Están quienes se quedan en la OFI o en la casa recibiendo las denuncias y sistematizando, y también están las y los de la calle, que son esas personas que medio ven que un tombo agrede a alguien o lo capturó de manera ilegal y ¡pum!, llega y graba y apunta para tener evidencias. Ellas y ellos verifican la situación de emergencia que vive Colombia y gracias a eso pueden denunciar la impunidad que hay para la, abro comillas, oleada de violencia contra la protesta, cierro comillas, donde los agentes estatales son los principales responsables, dicen. Sí, algo importante es que el proceso social de garantías, digamos que tiene una legitimidad amplia, pues también tanto de la ciudadanía como también dentro de las instituciones, se ha ido consolidando esa legitimidad. Entonces, desde hace algunos años el proceso social de garantías participa de la Mesa Territorial de Garantías, que es un espacio que permite interlocutar con la institucionalidad justamente. Entonces, claro, desde ese espacio pues también se les manda las cifras, se hacen contrastes con las cifras que tiene, por ejemplo, la alcaldía de desapariciones. Esa es una mesa que se trabaja también, la mesa de desapariciones. Entonces, venga, contrastemos cuáles tenés vos y cuáles tenemos nosotros y empecemos a hacer también como todo un filtro de eso. Obviamente, pues haciendo como todo el proceso de seguimiento, ¿cierto? Contamos pues también es muy importante esa labor de los abogados. Y los abogados pues logran interlocutar desde su conocimiento y sus saberes también con esa institucionalidad. Entonces intentar, por ejemplo, que en las movilizaciones pues es que mira que esta parte claramente pues como hay una movilización pacífica, traten de no hacer intervención, pues como eso se va haciendo un seguimiento desde las dos instancias. Entonces se trata de hacer una interlocución, pero justamente lo que nosotros hacemos es que, y lo que se ve en el trabajo, es que las cifras difieren muchísimo, ¿cierto? AMIS, el PMUP continuará con su labor diariamente mientras se mantengan las protestas sociales en Medellín. Según Camila, se espera que este consolidado sirva para ver qué acciones legales pueden adelantar y cómo pueden denunciar toda la atrocidad que se comete durante estas jornadas de legítima movilización e indignación. Por el momento, les dejamos el número, por si tienen alguna emergencia en el marco de las manifestaciones, no duden en comunicarse al 310-485-0487. Voces soñadoras en Morada Noticias. Opinión constante en código abierto.
Hoy @catabús en Instagram vuelve con su columna. Hoy llega con un dateo sobre cómo compiten los videojuegos y los juguetes. Hola, la industria del videojuego crece más del 7% anual en los negocios más prósperos del mundo. Resulta que el juguete sigue siendo una oportunidad ganadora para las empresas generar ingresos. ¿Qué tal si me acompañas a conocer cómo el juguete resiste al videojuego? Bienvenidos. Empecemos con este maravilloso dato. 1360 son los juguetes conocidos y estudiados alrededor del mundo como juguetes tradicionales, aquellos juguetes físicos que ceden terreno a los digitales en las últimas épocas. Resulta que el videojuego sigue siendo funcional en edades más adultas. Un niño menor de 6 años prefiere un juego didáctico, aunque últimamente los pequeños son readictos a las aplicaciones. El juguete se transformó en todo el mundo. Colombia fue uno de los últimos países en unirse a esta transformación. Los juegos electrónicos han sido los productos con mayor crecimiento y acapararon más del 45% del mercado de la industria juguetera. Es muy importante tener claro que el juguete no se hace solo por negocio. Un juguete bien presentado debe generar utilidad y sobre todo dejar una idea formativa en un niño, adolescente y en un adulto. Consideremos entonces que el juego es una estimulación de la realidad que podemos tener en nuestras manos para inspirar y para crear mundos que posiblemente solo están en nuestra imaginación. 1000 puntos para esta hermosa teoría social. Ojo a este dato. La permanencia de los niños, jóvenes y adultos en el confinamiento ha ocasionado un incremento en la demanda de los juegos de mesa, juguetes y videojuegos a nivel mundial. Es muy importante entender que los juguetes tradicionales se creían obsoletos, pero gracias a esta pandemia, una serie de categorías como rompecabezas y nuevos juegos de construcción se ajustaban perfectamente a las necesidades de entretenimiento en el hogar y por eso los papás gastaron un dinerillo extra en estos productos. 1000 puntos. Es muy importante conocer también los canales de distribución. Amazon domina el mundo del comercio electrónico en el mundo. Gracias al Internet se encuentra otra forma de comprar con inmediatez y adquirir juguetes que antes solo podíamos esperar que nos trajera algún tío o familiar del exterior a nuestro país. ¿Qué tal si nos escribes a Morada Noticias y nos cuentas cuál es ese juguete tradicional que recuerdas de tu niñez? Recuerden, aquí no contamos historias, aquí desbloqueamos logros. Reportó para Morada Noticias Catalina Bustamante, @Catabús en Instagram. No cambiaremos la culpa por el gozo. Morada Noticias reivindica el derecho al ocio, al olvido y el placer. Moravia es tan chimba que prácticamente tiene los colectivos que cambian ciudades y aquí te traemos la info de uno de ellos. Dani, hola, contanos. Hola, feliz venta para todas las personas que escuchan este noti tan bacano, tan parchado. Nos oye mucho narrar cada lugar de esta ciudad tan bonita, narrar lo que hacen las comunidades por ver crecer su gente, su territorio. Nos parcha contarles que en Medallo las personas no esperan que llegue la institucionalidad para crear proyectos incluyentes, proyectos que enseñen y que creen sociedad. Moravia Comuna 4, por ejemplo, está lleno de colores, de amor, de pasión, de amigos, de parches y de colectivos que tienen proyectos comunitarios como lo es Urban Lab Medellín, un laboratorio intercultural e interdisciplinario donde se encuentran estudiantes y expertos de Alemania y Colombia para investigar, discutir y co-crear junto a los habitantes y actores de la zona. Esta es Cielo María Holguín Ramírez, líder comunitaria y coordinadora de Urban Lab en Moravia. Nosotros
hacemos viajes de intercambio culturales en Alemania, en Moravia, y hacemos intervenciones urbanas en el espacio público en Moravia. También hemos hecho en Berlín, en el marco de escuelas de primavera o de verano, como no sé cómo le queramos llamar, porque el clima, por ejemplo, las estaciones en Berlín son muy cambiantes, en cambio acá no, acá tenemos la eterna primavera. Y esas escuelas de primavera o de verano son como procesos académicos que se combinan con lo comunitario, donde tenemos estudiantes alemanes de arquitectura, de paisajismo, de ingeniería, con estudiantes colombianos, y digamos que durante un semestre estamos como pensando el proyecto, el proceso, amarrado también como a los trabajos de grado de los estudiantes de ambas ciudades. En un término como de 20 días desarrollamos el proyecto, bien sea acá en Medellín, en Moravia o viajando a Alemania. PANAS, los proyectos culturales comunitarios como Urban Lab crean instrumentos indispensables para la transformación de la comunidad. En el marco de esas escuelas juntamos estudiantes alemanes y colombianos para diseñar, discutir y construir juntos la intervención que vamos a hacer en la comunidad. Entonces la primera fue en el 2017 con la Universidad Pontificia Bolivariana, donde además de construir las escalas también generamos otras actividades alrededor de esa construcción. Hicimos foros, conferencias, carnavales, enfoques comunitarios, como los convites, ¿sí? Como los convites en el barrio, porque eso se convierte en un convite. Y a eso también se integran los líderes comunitarios de Moravia, voluntarios de ciudad, y esa es la dinámica. Y en ese mismo año, en el 2017, viajamos a Berlín por primera vez con 11 líderes comunitarios, y allá nos inspiramos, estuvimos discutiendo, visitando la Universidad Técnica de Berlín, que es la universidad aliada, y donde estudian los estudiantes alemanes en ese momento, pues los estudiantes que trajimos para la escuela de primavera. Amar a su gente y su territorio, eso es lo que impulsa al colectivo Urban Lab a crear proyectos que impacten a Moravia. Por eso, las escuelas tropicales de las que nos habla Cielo siempre son con el fin de construir algo, sea en cuanto a lo social, lo cultural o infraestructura para el barrio. Y en el 2018 construimos el Taller Tropical Moravia, un espacio construido en Guadra, muy bonito, que tuvo pues como mucho éxito, estuvo activo 2 años y medio, desde el 2018 hasta abril de este año. Allí pues hicimos talleres, reuniones, capacitaciones, tanto de procesos de Moravia como de ciudad. Por ejemplo, hicimos reuniones comunitarias con los líderes o capacitaciones o cursos con el Centro Cultural de Moravia, y también, por ejemplo, clases de la Universidad de AFIS, un proyecto que se llama Clase Afuera, conciertos, eso hicimos. Y este taller tropical tuvo 2 brazos extendidos, brazos a su lado, que fueron 2 proyectos más: una huerta comunitaria y una cocina móvil o cocina popular. En esa cocina, digamos, se puede trasladar para diferentes lugares y estuvo al servicio de proyectos sociales y de actividades comunitarias. Moravia es un barrio lleno de historias, nos dice Cielo, donde la gente que creció ahí aprendió a trabajar en comunidad por el abandono estatal. Hoy sus peladas y pelados llevan el territorio en el hombro, en el corazón, y por eso es un lugar colorido donde el amor, el arte y la cultura son sus pilares. Luego en el 2019 construimos el mapa mosaico, el mapa de Moravia, que luego por la pandemia lo retomamos ahora en este año. Lo acabamos de terminar. Ahí hicimos una escuela de primavera, obviamente tenemos la restricción, pero sí estuvimos haciendo un proceso, digamos, de apropiación. Hicimos una instalación en un taller tropical donde podían entrar las personas de la comunidad y los líderes comunitarios a cortar baldosa, un ratito, a cortar una manzana, a dejar las manzanitas cortadas, las manzanas del barrio, y poco a poco pues se fue haciendo como una práctica artística en comunidad. En el 2019, en febrero, hicimos otra escuela de primavera
porque el taller tropical está ubicado en una planta donde nosotros pagábamos arriendo. Entonces hicimos otra escuela de primavera para pensar juntos cómo trasladar ese taller tropical al oasis. AMIS, hoy Urban Lab paró algunos de los procesos, nos contó Cielo. Taller tropical y la huerta comunitaria, porque los espacios eran arrendados. Sin embargo, trabajan en sociedad para que los espacios de aprendizaje, de enseñanza y de intercambios culturales no se pierdan. Los foros, la cocina, los talleres siguen y entre las y los integrantes de este colectivo trabajan y consiguen recursos porque sueñan con un lugar propio para la creación y la juntanza entre las comunidades. Moradoras y moradores, gracias por escucharnos, por hacer parte de la familia morada. Recuerden que nuestros micrófonos siempre están abiertos para ustedes y para los temas que quieren que investiguemos o para los parches que quieren presentarle al mundo entero. Nos pueden escribir al 350-666-8436. También les recordamos que esta emisión la convertimos en un podcast que subimos a nuestras plataformas. Nos encontramos como Morada Noticias en Twitter y en Spotify, en YouTube como Morada Estéreo, en Facebook como Morada Medellín y en TikTok como Morada Med 1. Feliz resto de noche, feliz resto de día, feliz fin de semana y les dejamos con la canción del día, La ciudad es nuestra, de Los Cuadrofénicos. Chao, chao. Esta es la canción del día, patrocinada por Ciudad Frecuencia. Me he despertado esta noche y no he vuelto a dormir. Algo se mueve en mi cabeza, algo me quiere decir. Oigo voces que me dicen lo vas a conseguir. Todo está listo, me voy a divertir. Hoy voy a jugar, nadie me va a parar. La policía al acecho está. Hoy soy intocable, es mía la ciudad. Soy el héroe que nos va a salvar. La policía está nerviosa y no sabe qué hacer. No cesan los disturbios, hoy les toca perder. La ciudad ahora es nuestra, no vamos a ceder. No pueden contenido y han echado a correr. Vamos a jugar, nadie nos va a parar. La policía ha huido ya. Somos intocables, es nuestra la ciudad. Esta noche nadie nos podrá ganar. Nadie nos va a decir cómo hemos de vivir. Nosotros decidimos que queremos sentir. Hemos jugado y a nadie nos podrá parar. La policía nunca más vendrá. Somos intocables, es nuestra la ciudad. La policía nos atreverá. Somos intocables, es nuestra la ciudad. Nunca nadie nos desterrará. Somos subversivos, no nos puede controlar. Y nuestro destino en nuestra mano está.